La Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, no es solo una escuela, es una promesa. Está en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Es un lugar donde los hijos de campesinos pobres y de familias indígenas pueden soñar con un futuro diferente. Estas escuelas, llamadas normales rurales, surgieron a raíz de la Revolución Mexicana. Fueron creadas para llevar educación a los lugares más olvidados del país. Los jóvenes que estudian aquí, aprenden a ser más que solo maestros. Aprenden a ser líderes en sus comunidades. Aprenden a cuestionar las injusticias y a trabajar juntos por una vida mejor para su gente. El gobierno a menudo los ve como un problema. Los estudiantes de Ayotzinapa tienen una larga historia de trabajar por el cambio social. Creen que la educación es una herramienta para liberar a la gente. Aprenden que ser maestros significa más que solo enseñar en un salón de clases. Significa luchar por los derechos a la tierra, por un salario justo y por el respeto humano básico. Sus lecciones están llenas de un fuerte sentido de ayudar a los demás. Se les enseña que ser maestro en el México rural significa alzar la voz por los pobres y los marginados. Esta idea los ha puesto en conflicto directo con los líderes durante muchos años. Se les ve como alborotadores porque se niegan a guardar silencio cuando ven la pobreza y al gobierno sin preocuparse. La forma en que hacen las cosas es una respuesta directa a la falta de recursos. Para ir a las protestas u obtener cosas para su escuela, los estudiantes a menudo se apoderan de autobuses. Esto es algo común para los estudiantes activistas de esa zona. Es una forma de hacer que sus voces sean escuchadas cuando nadie más quiere escuchar. Lo ven como una protesta necesaria, una forma de exigir la ayuda que se les promete pero que rara vez reciben. Esta tradición, aunque algunos no estén de acuerdo, es parte de su lucha. Demuestra que no aceptarán los límites que se les imponen por un sistema que ha ignorado sus necesidades y sus comunidades durante mucho tiempo. La escuela misma muestra su voluntad de resistir. Sus paredes tienen pinturas de héroes como el Che Guevara y Lucio Cabañas, quien fue estudiante de Ayotzinapa y se convirtió en un famoso líder rebelde. Estas imágenes son un recordatorio constante de la identidad política de la escuela. Cuentan una historia de lucha y de no rendirse. Los jóvenes que caminan por estos pasillos saben que forman parte de una historia mucho más grande que ellos mismos. Se les enseña a cuestionar el estado de las cosas, a decir la verdad a los que están en el poder, y a luchar por un México más justo. De aquí eran los 43 estudiantes. La noche del 26 de septiembre de 2014, comenzó con un plan habitual. Algunos estudiantes de primer año de Ayotzinapa fueron a la cercana ciudad de Iguala. Planeaban apoderarse de varios autobuses. Los necesitaban para ir a la Ciudad de México para el evento anual que recuerda la masacre de Tlatelolco de 1968, otra triste ocasión en que estudiantes fueron heridos en México. Era algo que ya habían hecho antes. Eran jóvenes, llenos de planes y metas. No tenían idea de que esta noche sería diferente. No tenían idea de que estaban entrando en una trampa planeada. Cuando los estudiantes salían de Iguala en los autobuses, su camino fue bloqueado. Coches de la policía municipal los rodearon. Los oficiales comenzaron a disparar sin previo aviso. Las balas rompieron las ventanas y atravesaron el metal de los autobuses. Los estudiantes rápidamente intentaron esconderse, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué les estaba disparando la policía? Algunos estudiantes resultaron heridos. Otros lograron escapar y esconderse, usando sus teléfonos celulares para pedir ayuda y contar al mundo lo que estaba sucediendo. Describieron una escena de caos y miedo, un ataque realizado por las mismas personas que se suponía debían mantenerlos a salvo. El ataque duró horas, ocurriendo en diferentes lugares de la ciudad. No fue solo la policía municipal. Personas que lo presenciaron y quienes lo vivieron después dijeron haber visto a la policía estatal, policía federal e incluso soldados en los lugares donde ocurrieron los ataques. La violencia fue dura y no cesó. En un ataque, un autobús que transportaba a un equipo de fútbol juvenil local fue confundido con uno de los autobuses de los estudiantes y también fue atacado a tiros, matando al conductor y a un jugador. Al final de la noche, 6 personas habían muerto, incluyendo 3 estudiantes, y más de 40 resultaron heridas. Fue una noche de violencia gubernamental contra jóvenes que no tenían armas. En medio de todo el caos, 43 de los estudiantes fueron reunidos. Oficiales de policía los obligaron a bajar de los autobuses. Los empujaron a los coches de policía y se los llevaron en la oscuridad.
Esa fue la última vez que alguien los vio. Sus compañeros de clase que sobrevivieron al primer ataque observaron impotentes cómo se llevaban a sus amigos. No sabían a dónde los llevaban ni por qué. Solo sabían que las autoridades los habían capturado. La desaparición de los 43 estudiantes no fue un accidente. Fue una desaparición forzada, una acción planeada que involucró a muchos niveles de las fuerzas de seguridad del gobierno. En las semanas y meses siguientes, el gobierno mexicano, liderado en ese momento por el presidente Enrique Peña Nieto, estuvo bajo una enorme presión para dar respuestas. El mundo estaba observando. En enero de 2015, el procurador general, Jesús Murillo Caram, dio una conferencia de prensa. Anunció que el gobierno había encontrado la verdad histórica. Dijo que la policía municipal de Iguala había arrestado a los estudiantes y se los había entregado a una banda de narcotraficantes local llamada Guerreros Unidos. La banda, dijo él, pensó que los estudiantes eran de una banda rival. Supuestamente los mataron, quemaron sus cuerpos en un basurero en el pueblo cercano de Cocula y arrojaron sus cenizas a un río. Esta historia oficial tenía la intención de cerrar el caso. Fue presentada como la respuesta final. Murillo Caram terminó su conferencia de prensa diciendo la famosa frase, "Ya me cansé". Esta frase se convirtió en un lema para las personas que protestaban y que estaban cansadas de las mentiras del gobierno y de que se salieran con la suya. La verdad histórica era una historia conveniente. Culpó a los malos funcionarios locales y a una banda criminal, lo que protegió a las fuerzas federales y al ejército de cualquier culpa. Hizo que el evento pareciera un problema local, no un crimen del gobierno. El gobierno esperaba que el mundo creyera esta historia y siguiera adelante. Pero las familias de los 43 estudiantes y los expertos independientes nunca lo creyeron. Inmediatamente señalaron cosas que no tenían sentido en la historia del gobierno. ¿Por qué una poderosa banda de narcotraficantes confundiría a un grupo grande de estudiantes desarmados con miembros de una banda rival? ¿Cómo pudo haber ocurrido un incendio tan grande, lo suficientemente grande como para quemar 43 cuerpos, en un basurero al aire libre sin dejar mucha evidencia? Los padres exigieron una investigación independiente. Ellos sabían que sus hijos no estaban involucrados con criminales. Ellos sabían que había mucho más en la historia de lo que el gobierno quería admitir. Sus dudas fueron la primera grieta en la historia oficial. Sus dudas fueron confirmadas por un grupo de expertos internacionales elegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo, llamado GIEI, hizo su propia investigación detallada. Su informe, publicado en 2015, demostró completamente que la verdad histórica del gobierno era incorrecta. Probaron con ciencia que un incendio de ese tamaño no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula. También encontraron pruebas de tortura utilizada para obtener confesiones de las personas que supuestamente estaban involucradas. Y demostraron que las autoridades federales habían estado observando a los estudiantes desde el principio. La historia oficial no era la verdad, fue un encubrimiento. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos de vuelta. Este cántico ha sido el corazón del movimiento durante los últimos 10 años. Es la voz de las madres y los padres de Ayotzinapa. Estas son las voces de campesinos, artistas y amas de casa que tuvieron que convertirse rápidamente en detectives y activistas de derechos humanos. Para ellos, esto no es solo un problema político, es una herida que no sana. María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, dijo una vez: "Como madre, no puedo rendirme, lo buscaré hasta mi último día. Ellos pueden cansarse, pero nosotros no". Sus palabras muestran lo fuertes y decididos que son todos los padres. Las vidas de estas familias quedaron destrozadas. Dejaron sus casas, sus trabajos y sus campos para vivir en la escuela de Ayotzinapa, que se convirtió en el lugar principal para su búsqueda. Viajan por México y el mundo, llevando grandes fotos de sus hijos desaparecidos. Comparten sus historias con cualquiera que los escuche, asegurándose de que sus hijos no sean solo un número. Hablan de los sueños de sus hijos. Uno quería ser un maestro que pudiera hablar 2 idiomas. Otro amaba tocar la guitarra. Otro fue el primero de su familia en ir a la universidad. No son solo víctimas desconocidas, son hijos amados cuya ausencia ha dejado un vacío terrible.
En su búsqueda de respuestas, las familias han enfrentado amenazas, hostigamiento y la indiferencia del gobierno. Han sido llamados mentirosos y problemáticos por atreverse a cuestionar la historia oficial. Sin embargo, su dignidad se mantiene firme. Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getsemani Sánchez García, compartió su dolor en una entrevista. Cada día me despierto y pienso, ¿dónde está mi hijo? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? Este no saber es una tortura que nunca termina. Sus palabras muestran el profundo sufrimiento diario que se esconde detrás de las noticias. Es un dolor compartido que ha unido a los padres en un grupo fuerte e inquebrantable. Su lucha no es solo por sus propios hijos. Se ha convertido en un símbolo para las decenas de miles de otras personas desaparecidas en México. Los padres de los 43 le han dado un rostro a una tragedia nacional. Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista, a menudo habla en las manifestaciones. No solo estamos luchando por nuestros 43, estamos luchando por todos los desaparecidos. Estamos luchando para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros estamos pasando. Su tristeza personal se ha convertido en una demanda de justicia para todos, un llamado a poner fin al ciclo de violencia e impunidad que daña a su país. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es más que un crimen. Es, honestamente, una imagen de un país en problemas. Mostró la profunda corrupción que conecta a funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad y crimen organizado en los niveles más altos. El primer encubrimiento y la verdad histórica inventada mostraron un gobierno no interesado en encontrar justicia, sino en protegerse a sí mismo. La desaparición mostró un sistema donde las vidas de los estudiantes pobres, rurales e indígenas no se consideran importantes. Reveló la aterradora verdad de las desapariciones forzadas en México, una forma utilizada para silenciar a las personas que no están de acuerdo y sembrar miedo entre la población. La lucha por Ayotzinapa es una lucha por el corazón de México. La fuerte determinación de los padres ha inspirado a millones. Ha iniciado un movimiento nacional exigiendo el fin de la impunidad. El lema fue "El Estado se escucha" en las protestas de todo el país, rechazando la mentira de que esto fue solo obra de una pequeña banda de pueblo. Este caso hizo que la gente hablara a nivel nacional sobre el papel de los militares en la vida cotidiana y la necesidad urgente de grandes cambios en el sistema de justicia. Se ha convertido en un símbolo de la lucha entre un gobierno poderoso y corrupto y los ciudadanos que exigen que se les rinda cuentas. Hoy, más de 10 años después, el caso sigue en su mayoría sin resolverse. Aunque la verdad histórica ha sido oficialmente declarada falsa, y algunos funcionarios de alto nivel del gobierno anterior han sido arrestados por obstruir la justicia y por tortura, la pregunta más grande sigue sin respuesta: ¿dónde están los 43 estudiantes? El gobierno actual, que llegó al poder prometiendo resolver el caso, ha hecho algunos avances, pero también ha enfrentado problemas, especialmente por parte de los militares, que siguen sin proporcionar información importante. El camino hacia la justicia es largo y lleno de peligros, lo que muestra cuán poderosas son las fuerzas que quieren mantener la verdad oculta. Pensar en Ayotzinapa significa pensar en lo fácil que se pueden quitar los derechos humanos y la valentía que se necesita para protegerlos. Las 43 sillas vacías en la escuela de Ayotzinapa son un recordatorio constante e inquietante de lo que se ha perdido. Pero el incansable movimiento liderado por sus familias es un poderoso símbolo de esperanza. Nos enseña que, incluso cuando hay una gran tristeza y poder gubernamental, la demanda colectiva de verdad puede crear grietas en el muro del silencio. La memoria de los 43 estudiantes alimenta una lucha continua por un México donde el sueño de un joven de convertirse en maestro no signifique que morirá. Su historia es una herida sin sanar, pero también una semilla de cambio.